Imagina por un momento robar 1.000 millones de dólares sin tocar una sola puerta, sin pasamontañas, sin armas y sin alarmas sonando. Pues esto pasó de verdad y antes de que termine el vídeo vas a entender exactamente cómo pasó. Pero no te voy a contar esta historia todavía porque para entenderla bien, primero tienes que conocer a sus responsables. Y su historia, pues, no empieza en un banco. Su historia empieza en Corea del Norte. Sí, en esta Corea, no en esta Corea. Y no te vengo aquí a contar la típica chapa sobre Corea del Norte, de que es un país aislado, de que es un país misterioso, porque eso me imagino que ya lo sabes. Lo que importa aquí es por qué un gobierno decidió empezar a ver los ordenadores como armas. Durante los años 90, Corea del Norte se quedó prácticamente sin oxígeno. Cayó la Unión Soviética, su gran sostén económico desapareció de la noche a la mañana. Llegó una hambruna brutal y las sanciones internacionales cerraron todas las puertas para conseguir divisas o tecnología. El país necesitaba dinero, muchísimo dinero. Y mientras otros gobiernos invertían en tanques y misiles, Pyongyang apostó por algo muchísimo más barato y mucho más difícil de rastrear: el talento. Según desertores norcoreanos e informes de inteligencia occidentales, el régimen empezó a identificar desde muy jóvenes a los estudiantes con más talento en matemáticas. Los mejores eran enviados a centros especializados para pasar años formándose en programación, redes, ingeniería inversa y criptografía. No estaban creando informáticos, estaban entrenando un ejército para un campo de batalla que casi nadie veía venir. Buscaban algo muy concreto: personas capaces de infiltrarse en sistemas, permanecer ocultas durante meses y ejecutar operaciones con una precisión casi quirúrgica. Y es por esto que pasaron desapercibidos durante muchos años. No buscaban fama, no dejaban sus tags, sus firmas y no iban presumiendo por ahí por los foros. Simplemente trabajaban operación tras operación, hasta que dejaron de ser un rumor entre los servicios de inteligencia y empezaron a aparecer en investigaciones de medio mundo. Empresas tecnológicas, bancos, medios de comunicación, siempre los mismos patrones y las mismas herramientas. Todavía nadie hablaba de ellos en las noticias, pero los investigadores no paraban de cruzarse una y otra vez con el mismo nombre: Lazarus. Y aún faltaban varios años para que el mundo se diese cuenta de lo que este grupo era capaz de hacer. Hay algo curioso en Lazarus, y es que nadie sabe exactamente cuándo nació. No hay un documento por ahí que diga: este grupo se fundó tal día. De hecho, durante años ni siquiera se llamaban así. Este nombre surgió cuando varias empresas de ciberseguridad empezaron a conectar varios ataques que no tenían nada que ver entre sí. Y eso ya dice mucho de ellos. Entraban, cumplían el objetivo y desaparecían sin dejar rastro. Los primeros ataques que hoy se atribuyen a Lazarus se remontan a finales de los años 2000, sobre todo dirigidos contra Corea del Sur. Bancos, medios de comunicación y organismos públicos. Esta gente no buscaba dinero, buscaba información y sobre todo lo que querían era demostrar que podían entrar donde quisieran. En 2009 protagonizaron uno de sus primeros golpes mediáticos: ataques de denegación de servicio o DDoS contra el gobierno surcoreano y estadounidense. Vale, párate un segundo, porque antes de continuar quiero... No, esto no es un anuncio. Quiero explicarte qué significa DDoS o qué es un ataque de denegación de servicio para que entendamos todo bien. Imagina la web de un banco como la puerta de una tienda pequeña. Por esa puerta que te acabas de imaginar, pongamos que caben unas 100 personas sin ningún problema. El empleado las atiende y todo funciona perfecto. Ahora imagina que un mismo día, a la misma hora, hay 1.000.000 de personas intentando entrar por esa puerta a la vez. Y ni compran nada ni preguntan. Simplemente se quedan ahí, empujando y ocupando sitio. Pues al final, ¿qué pasa? Que la tienda colapsa y que los clientes que querían entrar y comprar de verdad, pues ya no pueden. Eso es un ataque de DDoS. Ahora imaginemos que en vez de personas son miles o millones de ordenadores infectados, lo que se conoce como botnet, enviando peticiones falsas contra un mismo servidor, hasta saturarlo y tirarlo. Lo importante, y por lo que os he explicado que es un DDoS, es para que sepamos que ni roba ni entra en ningún sistema, simplemente lo que hace es saturarlo. Por eso en 2009 no era ningún ataque especialmente sofisticado, pero sí que era una amenaza. Alguien estaba dispuesto a coordinar infraestructuras de varios países a la vez, y eso en 2009 ya asustaba a cualquier gobierno. Con los años sus ataques se volvieron mucho más complejos, dejaron de tirar páginas web y empezaron a desarrollar malware propio, herramientas personalizadas
y técnicas para moverse dentro de una red sin levantar sospechas. Y también desarrollaron algo que en este caso puede dar mucho más miedo que un virus, y es la virtud de la paciencia. Muchas veces este grupo no entraba y salía rápido. Podían quedarse semanas e incluso meses simplemente observando, aprendiendo cómo funcionaba una empresa por dentro, qué ordenadores usaban, quién tenía acceso a qué y qué servidores eran los realmente importantes. Es como si alguien entrara a tu casa y en vez de llevarse tu freidora de aire y el cobre que hay en tu nevera y en tu microondas, que es algo que haría yo, decidirá vivir en tu desván durante 6 meses para aprenderse todas tus rutinas. Este ladrón, tras pasar tanto tiempo, seguramente sabría cuándo te duchas, cuándo sacas a pasear al perro y dónde dejas las llaves de tu coche. Y esto da un poquito más de miedo. Cuanto más analizaban sus ataques los investigadores, más claro quedaba. Aquello no era cosa de aficionados, había disciplina, planificación y recursos. Con el tiempo, distintas agencias de inteligencia acabarían señalando a Corea del Norte como responsable, aunque aquí en ciberseguridad la atribución absoluta casi nunca es sencilla. Fuera del mundo de la ciberseguridad casi nadie sabía quiénes eran, aunque eso cambiaría en 2014. Ese año no atacaron ni un banco ni un gobierno, atacaron a una empresa de Hollywood. Y ese golpe puntual metió el nombre de Lazarus en todos los informativos del planeta. Todo empezó por una película. En 2014, Sony estaba a punto de estrenar The Interview, una comedia sobre 2 periodistas reclutados por la CIA para asesinar a Kim Jong-un, una sátira o una comedia más de Hollywood. O eso es lo que pensaba Sony. En Corea del Norte, como es normal, no hizo ninguna gracia, y el régimen la calificó como acto de guerra y exigió que no se estrenara. Mucha gente pensó que aquello se quedaría en declaraciones diplomáticas, lo típico de perro ladrador poco mordedor, pero esta vez no fue así. El 24 de noviembre de 2014, los empleados de Sony llegaron a su oficina, encendieron sus ordenadores y se encontraron con una pantalla bloqueada. En la pantalla aparecía el logotipo de un grupo llamado Guardian of Peace junto a un mensaje amenazante. Pero eso solo era la parte visible. Los atacantes ya llevaban meses en la red de Sony. Vamos, que esta gente había tenido tiempo para moverse dentro del sistema, estudiar la infraestructura y tener acceso a una cantidad brutal de información. Y cuando decidieron actuar, no pidieron un rescate. Empezaron a publicarlo todo. Primero documentos internos, después correos privados entre directivos, más tarde contratos, datos de miles de empleados, guiones sin estrenar e incluso copias completas de películas. Y lo que viene después está claro. Internet hizo el resto en cuestión de días. El caos fue total, empleados con sus datos filtrados, conversaciones entre directivos que salían en portadas de prensa y dimisiones. Pero la cosa no quedó ahí. Pronto empezaron a llegar amenazas contra los cines que pensaran proyectar The Interview, advirtiendo de posibles atentados. Aquello ya no era un ciberataque, era una amenaza directa contra los civiles. Varios cines cancelaron sus proyecciones, como es normal, y Sony decidió retirar temporalmente el estreno. Por primera vez, un ciberataque lograba frenar el lanzamiento de una gran producción en Hollywood. Pocas semanas después, el FBI hizo pública su conclusión. Ese ataque había sido obra de Corea del Norte. No sé por qué. El gobierno norcoreano lo negó, como suele ocurrir en estos casos. No van a tirar la piedra y enseñar la mano, pero para Estados Unidos la responsabilidad ya estaba bastante clara. Y a partir de ahí, Lazarus dejó de ser un nombre que solo conocían los investigadores. Lo que casi nadie supo en su momento es que mientras todo el mundo estaba hablando de Sony, Lazarus ya estaba mirando hacia otro lado. Atacar a una productora de cine daba titulares, pero no daba dinero. Y las operaciones realmente rentables no eran las que salían en las noticias. Eran las que movían millones de dólares sin que nadie se enterase. 2 años después, lo demostrarían con el golpe más ambicioso de su historia. La fama no paga facturas y las agencias de inteligencia occidentales tenían razón. El objetivo de Corea del Norte nunca fue solo demostrar de que eran capaces, también necesitaban dinero, mucho dinero. Así que mientras el mundo seguía hablando de Hollywood, Lazarus estaba preparando algo completamente distinto. Un ataque contra un banco, y no contra cualquier banco, sino contra el Banco Central de Bangladesh. Atacar directamente a la Reserva Federal de Nueva York habría sido algo prácticamente imposible, así que fueron contra el eslabón más débil de la cadena, el propio Banco de Bangladesh.
que tenía depositados ahí casi 1.000 millones de dólares. Según la investigación posterior, los atacantes accedieron a la red interna del banco utilizando malware y una vez dentro hicieron algo que demuestra su paciencia. No movieron ni un solo dólar de inmediato. Primero observaron, estudiaron cómo trabajaban los empleados, cómo autorizaban las operaciones y qué ordenadores se usaban para conectarse al sistema SWIFT, que es la red que utilizan los bancos de todo el mundo para transferirse dinero entre países. Cuando ya entendían el funcionamiento completo, llegó el momento de actuar. El 4 de febrero de 2016, usando credenciales robadas, empezaron a enviar decenas de órdenes de transferencia a través de SWIFT. El objetivo, desviar casi 1.000 millones de dólares de las cuentas de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York. No intentaron sacar todo de golpe a una sola cuenta porque eso hubiese hecho saltar todas las alarmas. Lo repartieron en múltiples transferencias hacia distintos destinos, simulando operaciones legítimas. Y durante varias horas funcionó. Distintas transferencias fueron aprobadas y el dinero empezó a moverse, hasta que apareció un fallo que nadie había planteado. Una de las transferencias mencionaba a una organización llamada Salika Foundation, pero la palabra Foundation estaba mal escrita. Ese error tan absurdo hizo que uno de los bancos intermediarios pidiera confirmación antes de seguir adelante. Piénsalo por un momento, un grupo capaz de planificar uno de los robos más sofisticados de la historia, casi delatado por una falta de ortografía. Esa pausa fue suficiente. Mientras revisaban esa operación, empezaron a revisar el resto y poco después bloquearon todo lo que aún no se había ejecutado. Al final Lazarus logró llevarse unos 81 millones de dólares, una cifra enorme, pero muy lejos del objetivo original. Y a partir de ahí Lazarus cambió el terreno de juego. Encontraron un sitio donde el dinero se movía muchísimo más rápido y con mucho menos controles: las criptomonedas. Hay algo que no he parado de pensar mientras investigaba y estaba preparando este vídeo. Albert González, del que también tengo un vídeo por aquí, acabó en prisión. Kevin Mitnick también. La mayoría de hackers famosos de una historia con principio, nudo y final. Pero con Lazarus no hay final, porque mientras estás viendo este vídeo, lo más probable es que el grupo esté operando ahora mismo. Después de lo de Bangladesh, no desaparecieron, se adaptaron. En 2017 llegó WannaCry, un ransomware que en cuestión de horas infectó cientos de miles de equipos en más de 150 países. Hospitales en Reino Unido tuvieron que cancelar operaciones, empresas dejaron de funcionar, administraciones públicas se quedaron bloqueadas. El dinero conseguido con los rescates fue relativamente bajo para la magnitud del caos, pero WannaCry dejó claro algo mucho más importante: Lazarus ya no solo era un problema para bancos. Y mientras el mundo reforzaba la seguridad bancaria tradicional, ellos volvieron a cambiar de objetivo. Había aparecido un mercado nuevo, con miles de millones moviéndose cada día, empresas jóvenes y medidas de seguridad todavía inmaduras, exchanges, puentes entre blockchains y plataformas DeFi. El escenario perfecto. Distintas operaciones han vinculado a Lazarus con algunos de los mayores robos de criptomonedas de la historia. Entre ellos está el ataque a Ronin Network en 2022, vinculado al videojuego Axie Infinity, con más de 600 millones de dólares robados, el asalto al puente Harmony Horizon, el robo a Atomic Wallet y en 2025 el golpe contra Bybit, uno de los mayores exchanges del mundo, que varias empresas de ciberseguridad también han relacionado con el grupo. Sumadas, estas operaciones superan varios miles de millones de dólares. Según informes de Naciones Unidas y distintos gobiernos, una parte de ese dinero habría servido para financiar programas estratégicos del régimen norcoreano, incluido su programa de misiles. Y ahí está la diferencia real con cualquier otro grupo de hackers. Esto pasa del cibercrimen a la geopolítica, porque cada uno de estos ataques, aparte de obviamente tener consecuencias económicas, también tiene consecuencias políticas. Y por eso es tan difícil pararlos, no es buscar un delincuente en una ciudad concreta. Muchos de los implicados están fuera del alcance real de las fuerzas de seguridad occidentales, operando con servidores comprometidos, identidades falsas e infraestructuras repartidas por medio mundo. Aún así, investigadores y agencias de inteligencia han logrado reconstruir buena parte de sus campañas con un detalle impresionante. Hoy sabemos mucho más de Lazarus que hace 10 años, pero aún así quedan preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cuántas personas forman realmente ese grupo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y cuántos ataques no han llegado a descubrirse todavía? Lo único que sabemos con certeza es que durante más de 15 años han demostrado una capacidad brutal para adaptarse. Cuando el mundo reforzó
la seguridad de los bancos, fueron a por las criptomonedas. Y cuando unas empresas mejoraron sus defensas, buscaron otras. Así que la próxima vez que escuches que un banco, un exchange o una gran empresa ha sufrido un ciberataque multimillonario, existe una buena probabilidad de que vuelvas a escuchar este mismo nombre, Lazarus. Un grupo del que nunca hemos visto la cara de ninguno de sus miembros, pero que ha cambiado la historia del cibercrimen para siempre. Y a diferencia de otras historias, esta todavía no ha terminado. Escríbeme por los comentarios si quieres que te cuente alguna otra historia. Muchas gracias.